Llegó la hora de los invitados. Carlos Menconian, el hombre que no quiere hablar de los fondos buitres. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Charlie? ¿Cómo andás? Bien, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Dos preguntas que son las que interesan y mucho a la gente. Inflación. ¿Qué pasa? Bueno, la inflación, dicho sea de paso, más que pasa, lleva 7 años, ¿no? De 2 dígitos, fuera de lo que es el contexto hoy regional y mundial. Está en el orden del 26% anual, más allá de la papa, el rabanito o el zapallo, por condiciones macroeconómicas que no van a cambiar. O sea, el gobierno tiene un agujero, emite moneda, y contra esa emisión de moneda, dado que la producción no sube, la inversión no sube en forma equivalente, eso presiona los precios. En la coyuntura, el fin del año pasado se había empezado a incrementar a casi 2,5 mensual y vinieron los 4 meses de pseudo congelamiento. Que algo frenaron. Que frenaron con algún desabastecimiento, con alguna pérdida de un producto los de descuentos. Esto, un producto de esto. Claro. Y yo creo que estuvo pícaro el gobierno ahí, porque en cuanto se dio cuenta que el desabastecimiento y el deterioro de calidad hacía que la gente se calienta más por no ver producto que por la inflación al 25, que ya está admitida, entonces pseudo liberó. Ahora dice que hay 500 congelados y demás. Eso llevó... Nadie sabe que están congelados y contra qué están congelados. Nadie. Ve la lista también. Entonces, encontrás casos de precios que están más baratos en la góndola que en la lista. Entonces, ahí hubo un pico de inflación en julio de algo más del 3%, y ha retornado a un cauce normal de algo menor al 2% como pronóstico, digo, aunque ya estamos en septiembre, de agosto. Una barbaridad, digo, y el INDEC siempre mide 0,7, 0,8, 0,9, ese es el rango. Pero me parece que a la gente ya hay que hablarle dentro del esquema normal, o sea, hace mucho tiempo en la Argentina nadie más pregunta cuánto da el INDEC. O sea, la pregunta acá yo creo que son dos en inflación. Una es esta coyuntura, el pico de julio, la vuelta a la normalidad de agosto, y después lo siguiente es dentro de esta presentación que hiciste en términos de la travesía 2014-2015, donde si será con algo que haga el gobierno o no, ¿dónde está la inflación de Argentina en términos de lo que viene? Vos me decís que se acelera, esta es la sensación que no hay. Alguna gente que está cercana al gobierno dice, bueno, con inflación se puede gobernar, es molesta, no es inconveniente. Estamos hablando de 25% de inflación anual. Bueno, se come todo, claro. Se come los salarios, se come Sí, todo, de entrada, todo. Vos sabés que hay muchos temas, como el que vos estás diciendo, que son para un debate muy relevante para que la sociedad argentina se lo haga carne. Pero una vez más, cuando esto empezó hace 5 o 6 años, uno tenía que casi demostrar en una mesa de debate por qué un poquitito de inflación estaba mal. O sea, la droga empieza así. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La Baña decía el otro día acá, al principio tiene sabor dulce, después tiene una acidez terrible. Sí, porque aparentemente ganan todo, y el perdedor, que es el salario y el pobre, lo van remunerando, y cuando está en el camino de ida todavía ni se da cuenta que eso viene de atrás. ¿Te parece que fuera una magia en la cual ganan todos? Y ahora yo te diría, en términos del bolsillo de la gente, y recién lo hablábamos acá con los muchachos, el ejemplo más claro de la nocividad es el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia es el ejemplo claro donde recién acá uno de los muchachos me decía, es que nuestro próximo tema de convenios salariales es en octubre, no el año que viene. Entonces, ya en octubre, cuando hagan un salto salarial compensador de la inflación, este problema aparentemente resuelto, que todavía no aparece de nuevo. Claro, porque los aumentos van a levantar los niveles salariales y va a volver de vuelta el impuesto a la ganancia. Y veo, lamentablemente, desde muchas veces de la vereda de enfrente, si aparecen con propuestas para embretar el tema político. Vos recién hablaste de una propuesta de inflación, de una inseguridad. Yo creo más político que absoluta, otra cosa. Entran con la demagogia de la renta financiera. Pero acá está, toma. Y el gobierno ahora nunca sabe lo que va a pasar. Por supuesto, y el gobierno contestó con la demagogia del 10% de lo que más tiene. Eso no recauda nada. Esto va contra más emisión monetaria.
Y te decía, la inflación empieza a mostrar que ahí tenés un problema en términos de competitividad de la economía que se comió al dólar. Todos los productos regionales o todas las pymes. Yo, por ejemplo, anualmente hago una reunión para 150 pymes para una compañía. Hace muchos años. Lo hice la semana pasada. Siempre una vez al año. Y medio como que vos vas pudiendo ver, dado que lo haces hace tantos años, cómo es la predisposición de los que están escuchando. Yo te digo, hace 6 o 7 años, esos mismos 150 pymes, cuando yo lo veía, eran tipos que estaban en el periodo de ida del nivel de... Ahora te digo, yo voy con este mensaje y parece que fuera oficialista de la calentura que tiene. Ahora, esta inflación, vos si se come el dólar, el gobierno de alguna manera reconoce esto porque ha acelerado la devaluación ante el peso, sí, del pero peso no, ante el dólar. sin viso de solución. Primero porque es ir corriendo de atrás. 5,40 y pico. Claro. 6 a fin de año, dice. Varias aclaraciones. Primero una que dijiste ahí respecto a una opinión mía que es totalmente la cierta. Vamos a charlar en un ratito. Bueno, entonces te lo aclaro Quédate eso. tranquilo. Te lo aclaro eso después. Tanto la de los buitres como la de la devaluación. Pero cuando vos empezás a acelerar la devaluación, hacés todavía que una sociedad que no cree más en tu moneda y que cree en el dólar, aunque sea paralelo o ilegal, si vos estás dando la señal, sin hacer más nada, de que el que tenga un dólar en el bolsillo se lo vas a ir devaluando al 26% o al 27%, el tipo dice, tomo mate en mi casa y tengo el dólar. Si total, ¿dónde voy a obtener una rentabilidad superior a eso? Si es el propio gobierno el que ahora, abatido, da la señal de que quiere ir... Vos me decís que acelerar la devaluación al gobierno no lo beneficia, obviamente. En un contexto donde es la única medida, a esta altura te diría, con el agujero de inversión que tenemos, acelerar la devaluación es ponerle directamente un piso a la inflación y a la demanda salarial. Porque lo único que eso va a ir logrando es trasladándose a los precios. Lo complica mucho. Bueno, pero el gobierno lo complica mucho la decisión que tomó hace 48 horas respecto a la deuda, que no tengo ninguna información oficial más que los títulos de los diarios, pero estarían yendo para atrás de la medida que tomaron. Una cosa que segura fueron para atrás es que no cambia la jurisdicción de pago porque se hubiera caído la sentencia y hubieran tenido que poner... Digo, la reunión que se suspende entre los bonistas y Griesa es porque el gobierno no mandó la ley para cambiar la jurisdicción de bono bono. Déjame que te diga que era una cosa conocida cuando se toma la decisión. O sea, acá estamos... Pero está mal aconsejada, presidente. ¿Quién le pide que diga eso? Yo hablé contigo por la radio el otro día y lo primero que siempre dije en las opiniones que uno esgrime respecto a decisiones de la propia presidenta o que ella misma se encarga de proponer por cadena nacional, que lo primero que quería hacer es salvar la investidura presidencial, diciendo que para mí, o parto del preconcepto, que en el 100% de los casos la asesoran. Entonces, bueno, tiene que ser así, los ministros se lo asesoran. Absolutamente, pero yo no sé si es Ella así. No tiene por qué saber todo sobre la deuda. Pero yo te diría, cuando vos hablas de mala praxis, muchas veces se pueden discutir porque dice, vos hablás de mala praxis en una cosa donde ideológica o profesionalmente pensás diferente, pero no es mala praxis, una visión. Lo del otro día es el himno a la mala praxis, porque no duró 2 días, y una cosa burda y obvia, donde yo creo que el tema de la deuda, como dije en el 2005, el otro día me hacía un favor la televisión oficial. ¿Te hacía un favor? Sí, me hacía. Pasaban un video del presidente Kirchner leyendo declaraciones, y aparecía yo, diciendo, en el 2005 me saco el sombrero, pero el tema de la deuda no está arreglado. Hablando y estamos en el 2013, así que yo digo... ¿Por qué no querés hablar de fondos buitres si considerás que son benignos, que son honestos ahorristas? Quien considera eso es Telam y todos los... ¿Lo dijiste eso vos? No, por supuesto, me escuché 3 veces los 19 minutos de grabación. Dijiste? No, yo dije, como está escrito acá, mirá, dentro del montón de gente hay ahorristas de buena fe, esparcidos por todo el mundo, inclusive dentro de Argentina, que no aceptan la quita del canje y deciden esperar o hacer juicio. Y además están los denominados fondos buitres que se dedican a comprar regalados papeles de países
poco serios y sin confianza, donde yo, presidente de ese país, lo primero que digo es, ¿por qué vale 20 guita el papel de mi país? Y siempre hago la salvaguarda de que cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, el default ya estaba hecho. A 20 guitas el papel no lo llevó Kirchner, sino los que lo precedieron. Obviamente. Entonces, esto después se tergiversó diciendo, son nene bueno y que yo. Y un montón, porque este es el único gobierno que compra prensa simplemente para destruir, no como una cuestión de negocio empresarial. Prensa? Bueno, compra prensa en el sentido han comprado medios, formalmente. Entonces digo, bueno, ¿quién dice eso que dije yo? Fulano. ¿Escucharon la grabación? No. ¿Me mandan la grabación? O sea, no lo van a poder ni editar. Porque viste que editando hay veces te Ahora, ponen... Carlos, otra frase tuya. Sí. O devalúa a Cristina o ajuste el próximo gobierno. ¿Fue así? El error de esa frase es, debería devaluar más. Porque como ya, digamos, cuando la Presidenta dice no me van a obligar a devaluar, donde está hablando un antidevaluación, aclaro, 20 años de profesión, porque para mí la devaluación, y mucho menos a secas, no arregla las cosas, pero cuando la Presidenta dice me quieren obligar a devaluar, debiera decir, me quieren obligar a devaluar en todo caso, más de lo que estoy devaluando, que hace 5 años es así. Entonces, lo escuchaba en tu introducción, Argentina tiene un problema que conceptualmente en la técnica económica se llama precios relativos. O sea, las cosas están descuajeringadas. La inflación acumulada de diciembre del 2001 a hoy es 620%. Y el tipo de cambio paralelo subió 800. El oficial 460. Las tarifas 130. Los alimentos 900. Los medicamentos 250. ¿Y entonces? Y entonces eso, con tarde o temprano, la realidad no pide permiso y lo ajusta. Que es un poco lo que desde la política empiezan a pensar. Te van a decir que estás proclamando el ajuste. No, lo que tienen cola de paja, usan cualquier otra palabra. Vamos a hablar corrección o lo que fuere. Entonces yo digo, guarda que las correcciones no sea peor el remedio que la enfermedad, que las correcciones no sean como la propuesta de corregir el impuesto a las ganancias, porque es el perro que se muerde la cola y se están automintiendo. Yo creo que los próximos candidatos a presidente después de octubre y en algún momento determinado empiezan a preocuparse seriamente por este tema. Porque va a tener el gobierno que no quiere que ese problema le caiga a él. Los candidatos a presidente que no van a querer que se lo dejen a ellos. Y la sociedad preguntando si, presuponiendo que el gobierno no lo quiere arreglar por no pagar el costo, esa situación que es la administración del deterioro llega sin un conflicto. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación.